Seguidores de Linotipia, el día de hoy tenemos un invitado de lujo en otra Linotalk, en otro dominguito tranqui. Hola amigos de Linotipia, amigues, amigas. Un saludo para todas las personas que nos están viendo, si es que hay personas. Vamos a estar aquí como cada semana con diferentes Linotalks. Al aire, bienvenidos amigos lectores de Linotipia. El día de hoy nos encontramos con la directora general de la Jornada Baja California, Mireya Cuellar. Hola Mireya, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, buenas tardes. Muchas gracias de estar con tu auditorio de Linotipia. Pues hemos estado haciendo al menos cuando me toca a mí estar en estos Linotalks, he estado entrevistando a diferentes periodistas, fotoperiodistas de aquí de Baja California. En este caso tal vez digamos que es una pequeña trampita, porque yo sé que así como yo no somos originarios de Baja California, pero has hecho mucho periodismo en Baja California, has hecho mucho por el periodismo de Baja California, y me gustaría que nos contaras un poco de tu trayectoria en estos años. Estuviste en la Jornada México como encargada de los corresponsales, si no me equivoco, como editora. Sí, mira, efectivamente yo fui pues varios años reportera de asuntos políticos, electorales en la Ciudad de México, de la Jornada México. Después estuve 10 años coordinando a los corresponsales del país, los corresponsales que la Jornada tiene en todos los estados del país, y en el año 2014 empezamos a perfilar el proyecto de la Jornada Baja California. Nosotros llegamos a Baja California y abrimos en diciembre del 2014 Facebook y levantamos el portal de internet. En abril, estamos por cumplir 6 años, iniciamos con un periódico semanario impreso, un poco con la idea de medir cómo estaba el mercado. En ese momento ya se veía la crisis del papel, de los medios impresos, y entonces, bueno, nosotros estuvimos un poco sondeando el mercado, hicimos durante un año un semanario impreso, y bueno, decidimos que ya no era viable económicamente, ¿no? Es muy caro hacer un periódico impreso, y como nosotros éramos una empresa que estaba naciendo, yo entiendo que hay muchas empresas que ya tienen varios años y de alguna manera han podido sostenerse manteniendo su impreso, aunque por la publicidad, ¿no? Porque ya tienen un mercado muy específico, pero nosotros era cuestión de abrir mercado, de competir por la poca publicidad que había para los impresos. Entonces realmente decidimos quedarnos solamente con un portal de internet, quedarnos con nuestra página de Facebook. Además, después entramos en Twitter, igual que todos, y hemos estado caminando. También estamos en vías de activar, ya estamos ahí, pero realmente manejarlo de otra manera, también el Instagram, y podernos pues poner en sincronía con las distintas plataformas digitales que hoy día se usan en el medio periodístico. ¿Cuál era la apuesta periodística? Veíamos aquí que en Baja California pues está El Mexicano, que tiene años de tradición, ¿no? Está Frontera, que ya también tiene su recorrido, está Semanario Z, también habían otras publicaciones. Cuando llegan, ¿cuál era la propuesta que hacía distinta la Jornada Baja California aquí en la localidad? ¿Se distribuía solo en Tijuana, también era Mexicali? ¿Por dónde era donde lo podías conseguir? Fíjate que la propuesta era estatal, ese era el primer reto. La idea era distribuirnos. De hecho, los ejemplares que hicimos llegábamos hasta San Quintín con el semanario, ¿no? Era Tijuana, Ensenada, Tecate, Mexicali, y pues nuestra propuesta era una propuesta política, porque en realidad en Baja California no hay un medio estrictamente político como la Jornada, y social, que ese ha sido digamos, el enfoque de la Jornada, como la Jornada México, un periódico político y social. Lo que nosotros vemos aquí, por ejemplo, es pues el Semanario Z, que es un medio eminentemente policíaco, aunque también tiene algunos elementos políticos, pero bueno, su fuerte es la nota roja, ¿no? Los cárteles de la droga y este tipo de cosas. Nosotros no. A la Jornada lo que nos ha interesado siempre son la política y los fenómenos sociales, por supuesto. De hecho, nosotros llegamos en el 2014, y en marzo de 2015 se dio aquel último gran movimiento
de los jornaleros agrícolas de San Quintín, y la jornada tuvo una amplia cobertura en ese momento de ese movimiento social, tanto que trascendió la frontera de Baja California y tuvo un gran eco en la Ciudad de México. Nosotros todavía no teníamos el impreso en ese momento, empezó en abril y la gran marcha fue en marzo, aquellos 20 kilómetros que marcharon los jornaleros agrícolas demandando mejor salario, seguro social y mejores condiciones laborales en general. Esos son el tipo de temas que cubre la jornada, que no en ese momento y ahora no vemos una cobertura de los problemas sociales en la prensa específicamente tijuanense y de Mexicali, ¿no? Y este salto que haces de estar en Ciudad de México a venir a Baja California, digo, muchos de los de aquí quieren irse a México, a Ciudad de México, a hacer carrera, a trabajar en los medios nacionales. Tú ya estabas en un medio nacional y decides emprender en Baja California. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en Ciudad de México y en Baja California? ¿Y qué es lo que te hace hacer este salto editorial, ¿no? Pues mira, son dinámicas de vida muy distintas. La vida de un periodista en la Ciudad de México es de 24 horas pegada en el periódico y pendiente del periódico. Yo eventualmente aquí veo que hay periodistas que trabajan por turnos y horarios, ¿no? Que trabajan, no sé, hasta las 6 de la tarde, ya después de las 6 de la tarde. Mira, eso es muy sano para tener una vida personal propia, ¿no? Para construir una familia, para muchas cosas, pero pues no es buena para el periodismo, porque el periodismo es una tarea que en realidad te consume la vida, te lleva todo el tiempo, siempre hay cosas, se requiere mucha de tu atención. El periodismo es una gran pasión y pues las pasiones son muy demandantes. Y eso es lo que pasa con el periodismo. Y en la Ciudad de México, además por la naturaleza propia de la ciudad, las distancias, los problemas, la cantidad de información que hay en la Ciudad de México todos los días, pues eso te hace vivir corriendo, o sea, no te das cuenta cómo se te va la vida. Y cuando yo vine a Baja California, bueno, fue porque yo quería venir a la frontera de México, quería ver el país desde otro punto, estar parada, colocada en otro punto de la geografía nacional que no fuera la Ciudad de México. Quería ver al país con otros ojos, creo que lo he conseguido. Quería también ver el tema migratorio, es un tema muy fuerte en Baja California, ¿no? Ahora mismo tenemos un campamento aquí en una de las puertas de entrada a Estados Unidos. Entonces, yo por eso decidí salir de la Ciudad de México. Los últimos años también como editora me sentía ya muy encerrada personalmente. Yo había estado acostumbrada durante muchos años a correr por la nota, a escribir, o sea, muchas horas frente a la máquina, y de repente me pasaba muchas horas editando el trabajo de otros, y yo lo que quería en ese momento a veces era hacer mis propios temas, ¿no? Un poco cuando me vine acá tampoco conseguí hacer mis propios temas, porque ahora pues en una tarea de dirección tienes que atender muchos asuntos y de repente, todos los días el periodismo te requiere concentración, te requiere atención. Si tú quieres hacer una nota y un material bien hecho, tú tienes que poner atención a lo que estás haciendo. Si no, escribes mal los datos, los nombres, las fechas, y si no terminas haciendo una notilla ahí cualquiera, si no te tomas en serio este oficio, ¿no? Y que eso pulula mucho, digo, no solo en los medios locales, ¿no? A nivel nacional, de repente vemos que hay una avanzada de portales y de medios que hacen justo eso, ¿no? Que hacen información de 3 párrafos y a la gente se malacostumbra también a este tipo de periodismo, ¿no? Pues hay un círculo vicioso, ¿no? Por un lado, la profesión en general vino un proceso, pues, ¿qué diríamos? De pauperización de lo que hacemos, ¿no? De verdad, o sea, se abarató totalmente el trabajo de periodista. ¿Por qué? Porque vinieron las redes sociales, mucha gente piensa que ser periodista es tener una cámara y poder pasar en vivo un evento, un asunto, un tema, ¿no?
tropezarte con algo, tomarle una foto y que eso te hace periodista. Y yo siento que la dinámica de las redes sociales pues nos metió a nosotros en una situación, a los medios de comunicación que le llaman tradicionales, una situación complicada. Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con otros tiempos, con otros ritmos, con temas largos, y de repente todo el mundo te empezó a decir, no, es que la gente no lee más de 3 párrafos o de 4. Entonces, ¿para qué haces notas más largas que no va a leerlas nadie? Y tú te tienes que incorporar a un mercado, ¿no? Y entonces, si quieres ser competitivo, si quieres que la gente te lea, pues lo que tienes es que medio masticar la información y escupirla, ¿no? Y creo que eso también ha ido en detrimento de la calidad del periodismo y de la información que manejamos, pero también siento que estamos caminando hacia un nuevo esquema donde ya nosotros los periodistas también dijimos alto. A ver, eso de que todo es de 3 párrafos y dale porque viene otro asunto, y la información también es un artículo de consumo y tienes que soltar 200 cosas porque el mercado te demanda consumir más y más. Creo que es una dinámica de la cual nos tenemos que salir los medios de comunicación, que está muy bien esa dinámica para las redes, para los temas, para muchos temas, incluso si tú quieres ligeros, está muy bien como entretenimiento las redes sociales, pero si nosotros queremos hacer periodismo, tenemos que empezar a trabajar de otra manera. Y creo que tenemos que estar negociando siempre, y el mercado ya es tan grande que seguramente encontraremos a ese lector inteligente que sabe que la realidad es más compleja, que la realidad no se la vas a platicar en 3 párrafos, y que si verdaderamente quiere estar informado de lo que pasa en el país o en su entorno, le va a tener que dedicar un poquito más de tiempo, y tenemos que evitar la flojera de pensar, ¿no? Fíjate que ahora que comentas, me encontré un espectacular sobre la vía rápida, a la altura ahí de la canalización del río Tijuana, de un periodiquito, de un portal que salió. Ves que últimamente han estado surgiendo muchos portales, y tenía un eslogan, algo así como, nosotros pensamos las noticias por ti. Es que imagínate, o sea, yo creo que ese es lo que tenemos que combatir en este país, lo que tenemos que combatir desde el periodismo, desde la vida política, desde la vida cultural, desde todos los ámbitos. Lo que tenemos que contribuir es a generar una sociedad pensante, ¿no? No una sociedad donde a la gente le da flojera pensar, y entonces a ver qué otro piense por mí, ¿no? Que otro vea cómo resolver un tema por mí, porque entonces pues después no me voy a quejar de cuál es mi situación, cuál es mi condición, si ni siquiera me he tomado el trabajo de pensar qué conmigo, con lo que vivo, con los problemas sociales que enfrento, con los políticos que me vienen a pedir su voto. O sea, no puedo, entonces le estoy cediendo a alguien más la responsabilidad de cómo conducir mi vida y mi futuro, ¿no? Claro. No, y luego tenemos fenómenos como el famoso tigrito. A la gente que nos ve de otra parte del país, esta persona es un comunicador, influencer, que surgió hace unos años aquí en Tijuana, y ahora va a tener una columna, por ejemplo, ¿no? Y tiene gente que lo sigue. Pero mira, a mí no me gusta ni personalizar, ni tampoco creo que nosotros... No, mira, de verdad, creo que... No solamente él, digo, así, digo, ver algún ejemplo. Hay varias personas que han estado surgiendo con este perfil como de influencers y que quieren como tomar la batuta de periodistas. ¿Qué tanto daño le hacen eso al trabajo que hacemos nosotros? ¿No desprestigio un poco la labor de gente como tú, que tiene años dedicándose a esto, esforzándose por hacer un discurso bien estructurado, por investigar, cuando llega una persona con 100,000 seguidores que realmente no hace una labor periodística y solamente opina, generando también desinformación? Y pues hay conflictos entre unos? De repente yo ponía el ejemplo de Víctor Peñalosa, porque lo ves de repente hablando bien de un candidato y al otro día hablando mal de la misma persona, simplemente pues por cuestión de intereses, ¿no? Mira, yo creo que no vamos a pelearnos con ellos. Yo creo que las redes sociales dan para muchas cosas, y creo también que el lector, que la persona que quiere pensar, el ciudadano informado, o sea, pues sabe discernir. Y así como tú eventualmente un día estás
cansado y pones un video porque te quieres divertir o por algo chusco, pues creo que estos personajes, sobre todo en las redes que hay público para todo y opciones para todo, yo creo que es parte de esa, pues de esa diversificación y esa cantidad de cosas que vemos en las redes, ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo, que los artistas que tienen una formación o grandes actores, por ejemplo, se enojaran por los que hacen TikTok, ¿no? Y bailan y entonces tienen millones de seguidores. Y un actor de teatro que se pasó no sé cuántos años en la universidad, que es capaz de representar a Otelo y una obra clásica y todo, de repente, pues se debe sentir muy frustrado si a él lo ven 500 o 1000, ¿no? Y a alguien más lo ven millones, ¿no? Claro, claro. Yo creo también que nosotros tenemos que superar, los periodistas tenemos que superar esa parte y tenemos que ir a otra cosa y tenemos que dejar de ver que si fulano, mira, no es periodista, no hace periodismo y entonces como se dice periodista nos hace daño. No, si a mí me hace periodista, no que yo diga que soy periodista, a mí me hace periodista hacer periodismo, si no soy cualquier otra cosa, si no soy eso, soy un influencer que hoy puedo hablar de una cosa y mañana de otra. El periodismo tiene muchas reglas. Y creo que no importa la plataforma, no importa que esté en blanco y negro sobre papel, no importa que esté en una plataforma digital, que esté en Facebook, que esté en tu portal. Creo que al final del día el periodismo tiene que reunir ciertas características, tiene que ser investigación, tiene que estar verificado lo que estás diciendo, porque ahí sí va de por medio la credibilidad y que la gente que sí busca periodismo regrese a ti sabiendo que lo que va a leer ahí no es ni una mentira, ni que mañana van a cambiar totalmente. Opiniones puede haber diversas y muy distintas en un mismo medio de comunicación, porque es un medio plural, pero estamos hablando de la información. Y en términos de la información sigue, para hacer periodismo, sigue cumpliendo los mismos requisitos, si no, no es periodismo, te digo, independientemente de que alguien se quiera poner esa etiqueta, la gente se va a dar cuenta que no es periodista, y si no, bueno, él seguirá teniendo a su grupo de seguidores que les guste lo que él hace, y pues ni modo, ¿no? Mira, para todos. Exactamente, yo lo veo como de repente te da mucho coraje ver cómo la sociedad le interesan mucho las vidas ajenas de los artistas, ¿no? Entonces la gente ahorita, por ejemplo, bueno, si tú estás en el tema Alejandra Guzmán y Frida Sofía, ¿no? Claro. Y yo me pregunto si nosotros nos vamos a poner los periodistas a pelearnos con esas cosas. No, los periodistas tenemos que hacer nuestro trabajo. Están los otros temas que le interesan a otro sector de la sociedad y que tiene que ver con los problemas, con lo que está ocurriendo. O sea, tiene que ver cómo tú encaras el periodismo. Y si lo encaras como entretenimiento, pues lo de Frida Sofía y Alejandra Guzmán está muy bien. Hoy entretienes a tu público con esa historia, mañana con la de Luis Miguel, pasado mañana con la de Enrique Guzmán, y así, ¿no? Ese es un periodismo de entretenimiento y del mundo y para el espectáculo. Si hay un sector de la población que le interesa saber qué está pasando con los jornaleros, qué está pasando en los partidos políticos, qué está pasando con los trabajadores de la maquila y la decisión del gobierno de ya no permitir la subcontratación, ¿no? O sea, hay una gran ¿qué está pasando realmente con la legalización de la marihuana? O sea, hay una gran cantidad de temas que requieren nuestra atención y nuestro tiempo de los que somos periodistas, y estoy totalmente segura que vamos a encontrar a mucha gente dispuesta a leernos porque también le interesa con seriedad qué está pasando en distintos ámbitos, ¿no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay medios muy específicos, hasta uno como periodista también es consumidor de ciertos medios para diferentes cosas, ¿no? O sea, yo sí quiero ver, puede que a lo mejor me encuentre un portal chiquito en Facebook que me aviente una nota, pero ya sé que me va a dar 3 párrafos, de ahí me puedo ir, ya sea en el caso local, al Z o a La Jornada, o a AFN, donde puedo encontrar tal vez un poquito más de información, o si es nacional me puedo ir a Milenio, el Universal, ¿no? O Proceso, Animal Político, que tienen información más amplia, o me puedo quedar con
lo que dice Sopitas, por ejemplo, ¿no? Digo, respeto Sopitas, es un ejemplo, es un decir. Y hablas del periodismo de entretenimiento, del periodismo que es informar las causas sociales, y también está el tema del ser crítico con el poder. ¿Qué tanto es la labor del periodista cuestionar al poder, cuestionar a quienes gobiernan este país? La jornada ha sido, pues, hablando de la Jornada de México, desde su surgimiento, pues un medio de izquierda y que ha sido muy crítico con los poderes y con los gobiernos del PRI y del PAN durante los años, y ahora con la entrada de López Obrador se ha visto un poco más neutral, y hace unas semanas sucedió algo muy mediático en Twitter y en redes sociales, de una portada donde la jornada en su capitular repetía las palabras de López Obrador en contra de la organización Artículo 19. ¿Qué ha pasado y hasta qué punto uno es crítico, o cómo sortear este tipo de eventos? Mira, yo creo que la jornada pues es congruente. Nosotros, y digo nosotros porque soy parte de la jornada, como dices, hemos sido un periódico de izquierda que compartía muchas posturas con distintos a lo largo de su historia con la izquierda mexicana. Llega López Obrador al poder, de alguna manera encarna parte de esta izquierda, y en ese sentido creo que la jornada es congruente cuando le da la posibilidad a López Obrador y le da tiempo, creo yo, eso es lo que yo creo que está ocurriendo, de que demuestre qué va a hacer, ¿no? O sea, tantos años planteando una propuesta de izquierda, que sería incongruente que en este momento, cuando llega al poder alguien que está llevando adelante varias de estas propuestas de izquierda que la jornada defendió, hoy la jornada se le fuera a la yugular a las primeras de cambio. Que ojo, también creo que ahí hay un límite, ¿no? O sea, el periodismo tiene que ser crítico, si no, no es. O sea, nosotros somos de naturaleza críticos. Nosotros somos críticos con todos los ámbitos, somos críticos con el poder político, somos críticos con la manera como se hace cultura, vamos a ver una película y somos críticos, vamos a ver una obra de teatro. Creo que eso no lo vamos a perder nunca, es nuestra esencia. Si no somos críticos, si dejamos de ser críticos, pues en algún momento ya no vamos a hacer periodismo, vamos a hacer otra cosa, no sé qué, pero no periodismo, ¿ves? Entonces, la esencia creo que es esa, la crítica, ¿no? Pero en este momento también me da la impresión, y te estoy hablando desde lejos porque estoy ahí en la jornada, pero estoy a muchos kilómetros de distancia también. Yo lo que creo es que le estamos dando el beneficio de la duda a López Obrador, ¿no? Okay. Y después, mira, específicamente con lo de Artículo 19, yo te quiero decir que yo misma tengo una, ¿qué te diría? Una sensación o una apreciación un tanto difícil o contradictoria de Artículo 19. Yo creo que son importantes los organismos de defensa de derechos humanos, de defensa de periodistas, de muchas cosas, ¿no? De estos grupos que surgen para defender a otros, estas organizaciones. Pero yo, estando en la Ciudad de México, desde la sección de estados, me tocó ver actuar Artículo 19 de muy cerca, con casos concretos de compañeros perseguidos que tuvieron que salir de México. Y en el caso específico de Artículo 19, capítulo México, lo vi muy timorato para atender los problemas. Me dio la sensación muchas veces de que ellos vivían de la... Digo, está muy feo lo que te voy a decir, pero ellos vivían de la desgracia ajena. Ellos vivían, a ver, hay un reportero perseguido en un estado, perseguido aquí o allá, lo llevaban a la Ciudad de México, le daban 3 días alojamiento de hotel, no sé qué, buscaban a ver si había algún mecanismo para apoyarlo. Lo incluían en una lista, había periodistas que hacían videos, que hacían cosas con ellos, pero después de unos días, Artículo 19 se desentendía, ¿no? Se desentendía, pero ya estos periodistas, él ya llevaba, Artículo 19 llevaba un récord de periodistas atendidos,
y por lo tanto eso le permitía conseguir financiamiento. Entonces yo vi a la organización Artículo 19 comprarse una casota en la colonia Condesa, vi a los abogados que estaban en Artículo 19 en Ciudad de México vivir muy bien de defender periodistas muertos de hambre en condiciones muy difíciles, y te voy a decir que a mí eso me generaba una sensación muy difícil y muy contradictoria frente a ellos, tanto que hubo una reunión que estuvieron algunos otros representantes en México de organismos internacionales de defensa de periodistas, que se dio en Zacatecas, donde estuvo gente del PEN Club, de otras organizaciones internacionales, y los otros periodistas de otros estados les expusieron ahí esa situación. ¿Cómo sentían ellos a organizaciones como Artículo 19 y a otras? ¿Por qué? Porque ni estas organizaciones, ni la comisión encargada para atender a los periodistas y defensores de derechos humanos, que depende de la Secretaría de Gobernación, ha generado un verdadero mecanismo de protección a los periodistas, ¿no? No tiene un lugar donde sacarlos del entorno que es violento, llevarlos a que se resguarden. ¿Por qué? Porque sus familias se quedan, porque el periodista se va a otro lugar pero no tiene un trabajo, ¿no? Entonces, ¿a qué vas a otro sitio? ¿A estar encerrado en un hotel para que no te mate un grupo del crimen organizado? Y entonces, o sea, ¿en qué se convierte tu vida? No sé, o sea, no hay un verdadero mecanismo que permita a un periodista que es... pues que está siendo amenazado en un estado, que está retomar su vida en otro. Se han ido desarrollando algunos programas. Entiendo que ahora, por ejemplo, periodistas perseguidos en México están buscando programas para llevarlos o a Perú o a Colombia y viceversa, ¿no? A los que viven allá, traerlos con su familia, que puedan tener un trabajo en una empresa mexicana. Pero todo esto es muy reciente, de tal manera que yo te quiero decir que yo tampoco había tenido la mejor experiencia con Artículo 19, pese a que considero que sí es importante la existencia de este tipo de organizaciones. ¿Por qué? Pues porque llevan todo este recuento, son una voz internacional, pero que yo también crea que ellos son paladín de la defensa. Así es, e intocables, y que, ay, ¿cómo te atreves a cuestionarlos? Pues no, yo creo que están ahí y yo también tengo derecho a cuestionarlos, y te digo, he visto su actuación y por eso te puedo comentar cuál es la situación no solo de Artículo 19, ¿no? Sino de muchas de estas organizaciones defensoras de derechos humanos o defensoras de periodistas, que en este caso como Artículo 19 pues capta muchos recursos internacionales, ¿no? Y tiene un grupo de abogados, te digo, y tiene una situación que le permite pues a este grupo vivir muy bien de defender periodistas. Y yo quisiera, qué bueno, yo quisiera que todos viviéramos bien, ellos y nosotros, ¿no? Pero lo que a mí no me gusta es que no vayan más allá, que no hayan desarrollado verdaderamente mecanismos de defensa. Interesante ese comentario que decías, lucrar con la desgracia del periodista. Se me hace algo ahí muy interesante, un balazo muy, muy bueno por parte de la entrevista. Y hablando de López Obrador y Artículo 19, ¿qué lectura le das a los ataques a la prensa constantes, tanto del presidente de la República como del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, como de varios de sus funcionarios, como también de David Alfaro en Jalisco, de Javier Corral en Chihuahua y de Miguel Barbosa en Puebla? Bueno, tú has hablado de todos y eso no habla más de lo mismo que estamos hablando ahora, de que hay siempre un conflicto entre la prensa y el poder, ¿no? ¿Qué ocurría? Que López Obrador es muy frontal y entonces él se va a la cabeza y habla. ¿Qué ocurría con los presidentes anteriores? Pues que decían, mejor no me peleo, mejor le doy tanto aquí, doy tanto allá, hago esto, a cambio de eso, pues ellos no se meten conmigo. ¿Quién se metió con Enrique Peña Nieto durante toda su administración?
Varios, pero no todos. Eso sí hay que reconocerlo, ¿no? No, Digo, exactamente, o sea, ¿y hasta dónde? O sea, los hoy críticos, quienes están hoy cuestionando a López Obrador y qué hicieron durante las administraciones pasadas, ¿no? O sea, tenemos... yo recuerdo incluso un día a Jacobo Zabludowski, cuando todavía vivía y hacía su noticiero de mediodía, un día que le llamó la atención que el Universal tenía 200 páginas ese día. Y decía, pero miren nada más qué grueso está el periódico. Y tú veías en el Universal que llevaba 15 páginas de publicidad gubernamental y nadie decía nada y no pasaba nada, ¿no? Sí, sí. Salieron a relucir ahí los convenios de la esposa de Loret de Mola, los acuerdos con Broso, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, te digo, a mí no me gusta, por supuesto que no me gusta muchos días la actitud del presidente López Obrador con la prensa y la crítica y las cosas que dice, no porque en muchas no tenga razón, tiene razón en algunas de ellas, pero en muchas otras creo que lo único que hace es colocarnos como un blanco digno de ataque, ¿no? Nos pone ahí como para que le peguen al negro, ¿no? Claro, sí. Eso es lo que a mí no me gusta, ¿no? Pero puedo creer que tiene, pues que tiene razón en algunas cosas, pero por otra parte no me sorprende porque no deja de ser un político, no deja de ser un hombre de poder al que pues tampoco le gusta que le digan que si en esta parte de la vacunación no van bien o aquel tema no está mal o mire por qué salieron estos moches en Baja California, ¿no? O sea, a final de cuentas es la misma situación y tú hablaste de políticos de todos los partidos, de Javier Corral, panista en Chihuahua, ¿no? Hablaste de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano en Jalisco, o sea, entonces nos encontramos frente al mismo fenómeno, ¿no? El poder que no le gusta que lo cuestione. ¿Y qué hacer en estos casos? O sea, ¿cómo le haces frente a un poder que cada vez te responde de manera cada vez un poco más subida de tono, ¿no? Porque, como comentabas al principio, en los gobiernos anteriores o algunos políticos antes de López Obrador, porque López Obrador creo que marca un antes y un después en cómo manejar la política y cómo referirse a los medios de comunicación. Porque, digo, los otros también nos atacaban a los medios que eran críticos, pero eran un poco menos directos, ¿no? Era por abajo del agua el caso de Semanario Z, pues el asesinato de Francisco Ortiz Franco, de Héctor Félix Miranda, de Jesús Blanco Ornelas, y así podemos hablar también de Javier Valdés, y podemos hablar de muchos periodistas que han sido víctimas del poder, ¿no? Pero esta forma de responder y ponernos, como dices, en el campo de batalla y que también la gente ahora ya nos señala, ¿no? Ya para todo, cualquier medio que critica a López Obrador o a su candidato por elección, somos chayoteros todos los demás. ¿Cómo hacemos frente como periodistas a este tipo de ataques o a este tipo de discurso? Pues yo creo que como siempre, mira, yo no creo que te digo que sea distinto, o sea, quizá desde la presidencia de la República, y no era desde ese púlpito con el que desde donde se metían con la prensa, ¿no? Pero la prensa ha vivido en asedio desde siempre, y tú lo dijiste, todo lo que vino pasando aquí con Z, pero también cuántos periodistas no fueron asesinados en México antes de que llegara López Obrador. Claro. O sea, el problema es que los conflictos con la prensa se daban en los estados. Como no llegaban al centro del país y no afectaban a Loret de Mola o no afectaban a muchos de estos personajes, pues parecía que no existían porque la prensa o la situación de los periodistas en los estados al centro del país no le importa, ¿no? A mí me tocó escuchar de Carlos Marín decir que no podríamos cubrir en Milenio el asesinato de periodistas porque no sabíamos si estaban metidos con el narco y seguramente si los mataron era porque trabajaban para el narco. Y hablando de periodistas asesinados en Veracruz y en otros estados, para mí era muy indignante que me dijera eso Carlos Marín cuando yo estaba empezando a reportear. Y ahora, digo, ya la dirección es distinta, ¿no? Ahora está Cedillo como director general de Milenio, pero ahora sí ya se suman al monte de defender a los periodistas. Y justo lo que comentabas, ¿no? Este discurso, cómo ha cambiado de cuando eran críticos, ahora son más críticos, y los periodistas, pues, los han estado matando desde hace años, ¿no? No, y además, olvídate ya no solamente del discurso de un periódico hacia alguno de sus periodistas asesinados.
O sea, yo recuerdo el caso de muchos periodistas que me comentaron de Milenio, que en el momento de que un periodista recibía amenazas y lo comentaba en el periódico, en ese momento lo corrían del periódico, porque en el periódico no querían que si le pasaba algo, lo vincularan al periódico, ¿no? No quería llevar esos temas de exigir justicia por nadie, se deslindaba de inmediato. Y esa fue la misma actitud de muchos jefes de prensa y de muchos gobernadores y de mucha gente de decir, bueno, pues si le pasó esto es porque quién sabe en qué cosa andaría. Digo, honestamente, pues creo que no podemos decir eso de una gran cantidad de reporteros y de periodistas que han sido asesinados por el narcotráfico, que han sido asesinados por los políticos, ¿no? Y creo que ahí están muchos compañeros muertos, desafortunadamente, que muestran que la situación ha sido otra y que no hubo detrás de su homicidio más que acallarlos como periodistas, ¿no? ¿Y cómo ejercer el periodismo en este panorama tan hostil? ¿Cómo nos cuidamos? O sea, ¿hay que callarnos para evitar la muerte? ¿O cómo es que cómo nos podríamos defender ante esta ofensiva sistemática? Yo no creo que haya que callarnos, ¿no? La solución no es callarnos, porque pues al rato nos vamos a tener que callar de todo, ¿no? Yo creo que pues para mí, mi respuesta es tratar los temas siempre con responsabilidad. Creo que podemos hablar de todos los temas con responsabilidad. También creo que no somos policías, ¿no? A mí nunca me gusta estar diciendo que si aquí está tal grupo del narco y allá está aquel otro y más allá domina fulanito, perenganito, que son datos que normalmente quien me los da son o la policía o el ejército, ¿no? Yo digo, si la policía y el ejército saben dónde están los narcos, dónde venden la droga, pues que vayan por ellos, ¿no? Porque vienen con la prensa, que la prensa los exhiba, ¿no? Y a mí la verdad creo que ese es el trabajo de la policía y no de la prensa. Claro, nuestro trabajo también es hablar de cómo está conformada la sociedad, pero a mí no me gusta cuando particularmente yo veo a la policía o estos informes militares diciéndonos dónde actúa fulano, dónde está perengano, o cuando matan o detienen a alguien, es que fulano era el lugarteniente de no sé quién, de no sé cuánto, y era muy importante. ¿Por qué no había sido por él, no? Entonces yo creo que en ese sentido es cuando yo digo, a mí me interesa el tema, pero me interesa con mucha responsabilidad y nunca me he sentido policía. Claro. Danos 3 consejos, bueno, no 3, unos 5 consejos o los que quieras para jóvenes periodistas. ¿Cuál sería como una especie de ABC para empezar en el periodismo en México? ¿Cuál sería como tu consejo o tu recomendación? Bueno, yo creo que es un poco una recomendación para todo. Primero, yo creo que hay que tratar de aprender de muchos temas para ser periodista, porque todos los días te enfrentas a diversos problemas. No sabes si mañana te vas a encontrar una nota. Luego dicen que somos especialistas en generalidades, pero no sabes si te vas a encontrar un problema campesino y te tienes que adentrar en el tema de campesino. O si pasado mañana tienes que hacer un reportaje sobre el glifosato y algo tienes que saber del tema, ¿no? O los migrantes y algo tienes que saber de la política de Donald Trump. Yo creo que el periodista es alguien, primero, que tiene que tener un interés genuino por todos los temas. O sea, nada de lo que ocurre en el mundo nos es ajeno. Nada, porque todos los días nos vamos a tropezar con alguno de estos fenómenos sociales o políticos y lo vamos a tener que reportear y tenemos que tener una mínima idea de muchas cosas. Eso es uno. 2, tenemos que estar siempre dispuestos a preguntar todo lo que no sabemos, ¿no? Y en este oficio, a saber siempre que nada es más importante que el dato duro. Lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo creo, pasa a segundo plano cuando yo voy y me enfrento al dato duro, y lo que tengo que buscar es ese dato duro porque va a ser la referencia. A partir del dato duro es que yo me puedo generar una opinión, pero lo primero es el dato, no lo primero es mi prejuicio, mi convicción previa, ¿no? O sea, creo que en ese sentido es algo que hay que tener muy claro. No andar pensando que lo que yo pienso, que lo que yo opino es lo más importante, ¿no?
De repente nos gusta regodearnos mucho en nuestros textos, en nuestras palabras, no nos gusta que los demás nos corrijan, que nuestro jefa nos deshaga la nota, ¿no? Porque ¿cómo? Si nosotros creemos que está súper bien escrita, que nadie la pudo haber hecho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque la hice yo. Y de repente hay que ser un poquito más humildes en ese tipo de cosas, ¿no? Yo veo de repente demasiada soberbia para aprender y para tener conciencia de que hay muchísimas cosas que no sabemos y que hay que ir a preguntar. Nuestra tarea más importante es preguntar. Si no nos gusta preguntar, no hay que ser periodistas, ¿no? ¿Verdad que comentabas eso de la humildad para aprender? He platicado con muchos colegas aquí en Baja California y muchos chicos jóvenes que están empezando. Y cuando yo inicié Milenio, jefes de información agarraban mi notita, ¿no? Así agarraba, yo le presentaba mi nota al editor, leía 2, 3 párrafos, como, sí, y vámonos, a la basura. Sin explicarme nada, ¿no? Oye, pero ¿por qué? Vuélvela a hacer desde el primer párrafo. Y ya hasta que no me quedó el primer párrafo, ya me había roto como 3, 4 páginas. Decía, ahora sí, ahora el segundo párrafo. Y otra vez, ¿no? Y hasta que no me quedaba bien la nota completa. Y recuerdo mucho eso porque, pues, cuando platico con otros compañeros, pues nunca les ha pasado eso, ¿no? O sea, digo, a mí se me hacía raro que no tuvieran digo, a lo mejor me trataron muy mal, ¿no? Pero me da risa que a lo mejor ese tipo de cosas, aunque sí son como medio crueles, pues también te ayudan como a formarte un poco, ¿no? Yo aprendí mucho eso de que en la primera línea tiene que ir bien toda la información, ¿no? En el primer párrafo y el dato duro. Y, el qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Te voy a decir, perdón que me voy a mover un poco porque voy a acercarme mi cargador, porque si no nos vamos a quedar aquí sin corriente. Pero mira, yo creo que también tiene que ver con, así como los padres modernos han dejado a los hijos que, pues un poco que hagan lo que quieran, ¿no? Y no le vayas a decir que no al niño para que no se frustre y se sienta mal. Pues yo creo que es un poco pasó en el medio periodístico, como es una generación que tiene poca resistencia a la frustración, pues no le gusta que le digan que no hace las cosas bien, ¿no? Y si tú eventualmente ahora a un muchacho le dices que está mal hecho y que lo que hizo no sirve, pues siente que lo estás agrediendo, ¿no? ¿Por qué? Porque él ha recibido una educación distinta, pues un poco a la que recibimos nosotros, si tú quieres, más autoritaria, ¿no? Pero yo creo que esa educación un poco más autoritaria, pues nos hizo más resistentes a la frustración, a saber que no todo lo hacemos bien y que no quiere decir que seamos un caso perdido, que solamente quiere decir que tenemos que aprender. Claro, hay maneras, ¿no? Mira, yo creo que tiene que ver también con que es una generación distinta. Diría alguien, es una generación que quiere tomar Coca-Cola, pero de dieta porque no quiere engordar, ¿no? O sea, hay como una educación, nosotros recibimos una educación donde todo lo que hacíamos tenía consecuencias. Era otro perfil, y yo creo que eso sí ha influido en la manera como los jóvenes periodistas de hoy, o muchos jóvenes, no les gusta que nadie les diga que no hacen las cosas bien, ¿no? Yo creo que eso es parte de una educación distinta que están recibiendo hoy día los jóvenes, ¿no? Pero ¿lo ves malo? Yo he conocido muchos jóvenes muy talentosos o gente de mi edad que tienen, igual les ha tocado pues tener jefes más buena onda y que también tienen bastante talento. Creo que ahí es más un equilibrio, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, también cómo manejas un poco a tus colaboradores y no es tan rígido el tema con ellos, pero tampoco es como tan benevolente, ¿no? Pues mira, yo creo que hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Precisamente yo porque veo a los jóvenes hoy día que si eventualmente les dices que algo está mal, se desmoralizan muy fácilmente, ¿no? Antes a nosotros nos decían, esto está mal, te hacían bolita tu nota, te la tiraban al bote de la basura y tú decías, pero yo quiero ser periodista, ¿no? Y voy otra vez. Veo menos, ¿qué diríamos? Menos resistencia hoy día, menos capacidad para eso, ¿no?
Y no es que no tenga que ver con que no tienen talento, o sea, todo mundo puede tener talento, pero el periodismo es también un oficio. Puedes tener mucho talento, pero si no desarrollas el oficio y aprendes a escribir sujeto, verbo y predicado primero, para que después puedas precisamente, ya una vez que dominas una estructura y una fórmula, alterarla y alterarla bien, como lo han hecho o como lo hacen los grandes artistas, ya sea en la pintura, en la escultura, y puedas innovar a tener una nueva forma de escritura, pues no vas a poder, vaya, salvo que seas un genio. Y pues para genios yo supongo que uno entre millones. Mientras tanto, los que somos mortales, no nos queda más que darle a la talacha y partir de que un día, después de 20 veces pegarle a la piedra, nos va a ir quedando mejor, ¿no? ¿Y el periodismo es para hacernos famosos y hacernos ricos? Ay, no, yo no creo que sea para eso, ni para hacernos famosos, ni para hacernos ricos, ni para tener poses de diva, ni para ir por la vida diciendo yo soy periodista, ¿no? O sea, yo creo que el periodismo, bueno, y ya lo decía Kapuscinski, no es un oficio ni para cínicos, ni para gente que no quiere tener empatía con otros, ¿no? Que no quiere un rato de la vida ponerte en los zapatos de otro y poder entenderlo. A mí, por ejemplo, de repente, yo veo cómo mucha gente le molestan tanto los migrantes, ¿no? Y no se puede poner en los zapatos de uno de ellos y entender por qué esa gente salió de un lugar, por qué se vino sin nada, con lo puesto, arrastrando los hijos, ¿no? A vivir en la calle. ¿Por qué lo hizo? O sea, y no lo podemos entender y nos cuesta mucho trabajo. Y eso no es más que una falta de conocimiento y de empatía con los demás, porque si vas y escuchas sus historias, te vas a dar cuenta por qué hicieron lo que hicieron, ¿no? Y si conoces un poco la historia y si ves cómo son las migraciones en otras partes del mundo, pues te vas a dar cuenta que en todo el mundo, para eso también sirvieron las redes sociales. Antes la gente no se daba cuenta tan rápidamente y tan claramente cómo vivían otros. Hoy día, el primer mundo le ha enseñado muy rápidamente y le ha vendido mucho al tercer mundo cómo vive, para que consuma lo que genera el primer mundo. Bueno, pues ese mundo, tercero, cuarto, quinto, lo que quiere ya no seguir consumiendo y viviendo en el quinto mundo, quisiera llegar al primer mundo y vivir como el primer mundo, ¿no? Claro. Entonces, eso también es parte del fenómeno que hemos vivido en las redes y bueno, a final de cuentas, pues la sociedad está pagando el costo también de todos estos fenómenos, de la rapidez con la que llega la información a otros sitios, de la manera como se socializa, de la posibilidad que tiene alguien en la red teniendo un teléfono celular de buscar temas interesantes y que le empiecen a mover las ideas y empiece a cuestionarse muchas cosas, ¿no? Están también ahí las redes para que alguien pase su vida viendo videos de los reyes y los príncipes y cómo era la vida de Diana y lo que quieras, ¿no? Pero también en las redes sociales y en internet están libros muy interesantes, están ensayos, hay poesía, hay literatura que le permite a la gente educarse de otra manera, ¿no? O sea, o reeducarnos, o conocer el mundo, o aspirar a otras cosas, o abrirle los ojos, ¿no? Entonces, todo esto está ocurriendo de manera vertiginosa, además en las redes sociales, ¿no? Las migraciones que vemos, hemos visto migraciones a lo largo de la historia, pero creo que las cantidades que la estamos viendo ahora no las habíamos visto, de los países de África, todo el mundo atravesando el Mediterráneo queriendo llegar a Europa, de todos los países de Centroamérica, pero aquí no solamente hemos tenido una migración centroamericana, tuvimos una migración haitiana, y si tú vas y preguntas en las casas migrantes de Tijuana, pues hay personas de muchísimos países que no te imaginarías que están en Tijuana. Algunos, por ejemplo, nosotros vemos caminar a mucha gente de color en el centro de la ciudad, en la zona norte, y creemos que todos son haitianos. No, vienen de una variedad de países de África que no imaginamos. Entonces te digo, los fenómenos son complejos, la realidad está ahí, no la podemos platicar a veces en 3 párrafos. La vida y los problemas
requieren algo más que 3 párrafos, de tal manera que creo que el periodismo tiene futuro y a mí no me conflictúa que alguien esté en las redes y mucha gente lo vea y haga payasadas y un día diga una cosa y otro día otro, pues ese es asunto de cada quien y forma parte de las libertades, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Mireya, por estos minutos y esta clase de periodismo que nos acabas de dar con toda tu experiencia. Me gustaría que nos hicieras el comercial de la jornada Baja California, dónde la podemos ver, qué contenidos podemos encontrar. Digo, ya hablamos del periodismo en general, pero igual algunos temas que creas que sean importantes que le echemos un clavado, o la gente que lo está viendo se meta a revisar. Y pues también de una vez la exclusiva de la edición impresa que van a tener. Fíjate que a final de mes, este año cumplimos en el mes de abril, precisamente es nuestro aniversario, un 20 de abril hicimos la presentación formal del proyecto del periódico impreso, del semanario impreso, en el año 2015. Entonces, en este abril vamos a hacer una edición especial impresa de elecciones y de aniversario para festejar nuestro aniversario número 6, pero también pues un especial con todo este proceso electoral que tenemos y algunos temas, como te decía, también sociales, ¿no? Algunos temas de migración, algunos temas de lo que está ocurriendo en Baja California que tienen que ver con la problemática social. Mira, por ejemplo, yo veo los trabajadores mineros de la mina de Carlos Slim. Cuando nos ocupamos de ellos, hasta nosotros. Yo sé que es difícil, que está lejos ir hasta San Felipe, que no, que hay muchas situaciones, pero hay muchos problemas sociales en Baja California. El tema de los pescadores que está investigando Juan Pablo. También el tema de los pescadores. Nosotros estuvimos yendo a San Felipe y estuvimos tratando ese tema. Entonces, bueno, en la jornada encontrarán un poco estos temas o un mucho, tratando algunos temas de Baja California, también temas nacionales, temas de otros estados donde hay conflicto con las minas, conflictos laborales. Ese es el tipo de temas que tratamos en la jornada. También hay temas culturales muy interesantes, mira, y pues esto es parte de lo que va a llevar nuestro impreso especial de elecciones y de aniversario. Así es que nosotros estamos en la jornada bc.mx, ahí nos pueden ver. Estamos también en la jornada Baja California, que es nuestra página de Facebook, donde replicamos todas nuestras notas, en Twitter también, que es @lajornadabc. Y bueno, es información, yo la propongo como una información que no nos resuelve todas nuestras dudas, pero es información que nos hace pensar un poco. Esa es la idea. Pues muchas gracias por invitarnos a pensar, repito, la clase de periodismo. Mireya, desde cuándo quería tener esta entrevista contigo y qué bueno que se dio así. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Alejandro. Muchas gracias a todos los que nos están leyendo y bueno, pues ya saben, consulten la jornada Baja California. Mireya, también tienes Twitter, ¿verdad? Y redes sociales donde pueden leer también. Así es, y te quiero decir también que hacemos un noticiero de radio todas las mañanas en Radio Enciso de 7 a 9 de la mañana en la 1310 y de 8 a 9 de la mañana nos escuchamos, nos enlazamos con Radio Fórmula Mexicali, ahí estamos en las noticias con Mireya también de lunes a viernes. Pues ahí está, mira, por todos lados la pueden encontrar aquí en Baja California y también se pueden meter en internet, está en Facebook, pueden encontrar también la transmisión vía Facebook. Y bueno, de nuevo, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a ti Mireya, mi nombre es Alejandro Villa y sigan los contenidos que hacemos aquí en Linotipia, los Linotalks de las siguientes semanas. Hasta pronto, bye. Hasta luego. Chao. Suscríbete al Patreon de Linotipia, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web linotipia.com.mx. Te esperamos. Te estamos esperando.